congregándonos en café laboral. Ya me va a tocar, voy a ponerle magia a mi café, brother. Voy a ponerle un poquito de magia. Tú le pones magia y yo le pongo magia también por acá. Mira, te voy a enseñar mi tacita. Ah, Para las fiestas tiene poquito que me la dieron, pues por la tradición. Y yo así entrando a lo tradicional, pues mira, esto le ponemos tu magia también y así nos empezamos a calentar la boca para platicar bien. que se caliente como está caliente la realidad mexicana. Fíjate que normalmente de este lado se da mucho la tradición de que se venden pajaretes. Son algo muy tradicional, platicas con muchos sus formas de vida, pero sobre todo te das cuenta cómo son estas tradiciones, ¿no? A mí, ¿tú has probado el pajarete? Por supuesto que sí, ahorita te cuento mi experiencia. Pero, a ver, platícame, ¿cómo lo preparas tú? Y te digo cómo se prepara de acá. Fíjate que justo estaba pensando en todo el tema este que va con el entorno laboral, porque yo no me puedo salir de ahí, man. Es una fuente de trabajo impresionante. Yo durante varios años tuve la fortuna de vivir en un sueño paradisiaco a las faldas de los volcanes de Colima, en un hermosísimo pueblo que se llama El Chivato, y ahí fue donde hice muchas relaciones, incluyendo la de mi amigo Fernando Chávez, que le mando saludos por la magia que me trajo. Ahí conocí un negociazo de pajaretes donde había tal cantidad de ingreso y tal poder adquisitivo, hablando de productividad del business, que iba tanta gente que en algún momento quisieron la carretera, reformar el camino. Y se opuso el señor y metió amparo y no le abrieron la carretera porque si ampliaban la carretera a 4 carriles, le iban a Ujú. tumbar un pedazo ahí de negocio. Entonces llegó a una negociación con el Estado y para que abrieran la carretera y Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Un negocio que empezó informal y familiar como lo es el de los pajaretes, pues terminó ganando un amparo contra la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ¿no? A nivel nacional. Y pues ya te has de imaginar todo el tema de los permisos y salubridad y, o sea, impresionante el business. Y ahí era donde yo iba a tomarme mi pajarete y podía ver el volcán de Colima y el Nevado de Colima. Lugares muy bonitos, completamente recomendables. Acá fíjate que el contexto de la avenida, la carretera, el trayecto, la vista bonita también es algo que se conjuga. En los pajaretes que yo acostumbro pararme, como dices, no es un local establecido, bonito, o sea, no, es ahí las mesitas, una rueca esta de granja, donde encima ponen, aquí se acostumbra que ponen el chocolate, abuelita, para rallarlo, tú lo rayas, te ponen tu rallador, azúcar, que normalmente es azúcar morena, alcohol de caña o alcohol, Gol del del que ellos tienen, 96. el alcohol 96, ajá, y qué más, café, chocolate, el alcohol y el azúcar es todo. Pero, bueno, ahí tienen la leche, que además ahí tiene un tema, pues yo no sé si sea real, es la teoría que ellos me dieron. En el caso donde yo voy, ahí a dos vacas. De esas dos vacas me decían que uno da leche gruesa y otro leche delgada. Y la realidad es que la vaca que da la leche más gruesa era una vaca, digamos, más adulta y con más tiempo de haber tenido varios partos, digámoslo así. Y la primera no, era una vaca reciente y tenía, de hecho tenía en ese momento un crío. Pero yo les decía, bueno, ¿y qué? ¿Cómo te das cuenta cuál es la gruesa y cuál la delgada? Me decía, bueno, se nota porque la leche sí se ve más densa. Es la preparación, pues te decía que cómo lo preparaban allá al pajarete. Aquí me tocó dos maneras. La sencilla era tú le pones chocolate, café, lo que tú gustes, un chorro de alcohol y vas a ponerle a que le pusieran la ordeña de la vaca. Pero luego quien me dijo que ese no era el tradicional. Dije, "Ah, cabrón". Entonces me tocó hacerlo así y me di cuenta que es más fuerte. Tú le pones tu cucharadita de café, tu cucharada de chocolate, lo que tú quieras rayar, le pones alcohol y lo prendes el vaso y lo empiezas a caramelizar el vaso por la El oxigenación del alcohol. alcohol. Ujú. Como se oxigena y las azúcares se embarran, se puede decir, en este caso en el vaso o lo que sea, se carameliza a un cierto grado. Luego vas, le pones la ordeña de la vaca a la leche y le echas otro chorrito de alcohol. ¿Sabe más ligero?
se vuelve un poco más dulce, pero te pega más. Órale, Así es como hacen el pajarete. La vista, pues es otra, ¿no? Acá está el lago de Cajititlán y a la altura donde yo lo tomo, pues se ve el lago, se ve la iglesia. Está muy bonito. Y pues el ambiente, como dices, de la laboral de allí, pues es otro. la Es la orilla, riqueza. sí, la riqueza, y son las orillas de Guadalajara que no son muy lejos de la ciudad, realmente no son tan lejanas. Hay personas que escucho que dicen, híjole, es que a 40 minutos, 30 minutos ya es mucho. Actualmente ya no lo es. Ese lado de la carretera es, y vas encontrando no uno, varios que te venden el pajarete con leche de vaca o leche de cabra. Órale. Entonces, hay un negocio diferente, la manera de visualizar el trabajo, que definitivamente es otra. El contexto más bonito que yo creo que es el que todos tenemos, pero omitimos en nuestro día a diario, es por qué trabajamos. Ahí una vez escuchaba a un chavito, el hijo justamente del Del dueño dueño de de los las vacas, ahora sí. de las vacas, sí es mi amigo, se llama Pipo, por ahí si nos ve, lo saludo, Pipo, muchos sueños, pero entre esos, uno de ellos yo decía, bueno, él se dedicaba a ordeñar las vacas en la mañana, y como dices, es un business muy bueno, acá un vaso de litro te salen 30 pesos, es barato, muy barato. A mí se me hace barato, pues el litro de leche ahorita ya está más carito, ¿no? Entonces Y es 30 pesos. y más nutritivo que un Starbucks. Y bueno, mi hermana me decía, mi hermana es médico, pero me decía, todos los microbios que has de tener ahí, no, parásitos, y decía, bueno, pues no sé, yo le pongo alcohol. Entonces, Es flora intestinal, es flora espero que se intestinal. mueran. Y nunca me ha pasado nada malo, afortunadamente, pero bueno, el chiste es de que Pipo se dedicaba a eso, ¿no? Su papá lo mandaba a ordeñar las vacas en la mañana y ahí le daba duro. Y yo veía, pues, como dices, el flujo del dinero estaba chingón, ¿no? Mandaba el dinero de entrada y salida. Pero de repente ya no lo vi y le preguntaba ya a su papá, ¿y dónde está este muchacho, no? ¿Qué está haciendo? No, pues es que está trabajando de albañil. Ya, cabrón, se me hacía raro porque Pipo es un joven que tiene ese desarrollo de vida, pero ya tenía preparatoria. Y no que el albañil no tenga que tenerla, sino que yo consideraba que él iba a hacer otra cosa. No, corte a otro día lo veis sentado, tomando, y se acerca otro señor. ¿Qué estás haciendo, Pipo? Y yo creo que el señor tenía la misma idea yo de lo que es un trabajo en ese momento. Y le dijo, ¿a qué te estás dedicando? Dijo, pues estoy pegando ladrillo. Y luego, ¿y luego qué, no? Preguntó. Y le hace, ¿por qué estás pegando ladrillo tú si aquí tenías ordeñando vacas y, o sea, tienes otra manera de trabajar, se puede decir? Y dijo algo muy particular que no se me olvida. Él dijo, si lo hacen los demás, ¿yo por qué no? O sea, mi perspectiva de trabajo no es el ganar dinero nada más, sino aprender a hacer algo que los demás ya hacen, yo por qué no, yo voy a hacer mi casa, yo voy a aprender. Y a mí me gusta mucho esa manera de visualizar a veces las cosas, porque a mí me ha llevado a hacer en el tiempo de trabajo personal muchas cosas que no había pensado yo, ¿no? He hecho a raíz de eso, no de esa plática, sino en ese pensamiento he curtido piel, me he dedicado a la madera, me he dedicado a la cocina y me he dedicado quizás no en el sentido nada más de trabajar, sino de cumplir nuestras propias expectativas, ¿no? De ver que alguien hace algo y tú saber que tus manos sirven, que lo que vas a heredarle a tus hijos, como dices, a veces no es nada más el tienes que estudiar y tienes que trabajar. No, o sea, tienes que, y también te dicen la parte, dedícate a hacer lo que tú quieras, sí, pero ¿qué es eso? O sea, yo creo que ahí está padre de repente pensar, ¿cómo voy a saber qué es hacer eso si nunca lo he hecho? La ilusión y la motivación detrás del trabajo, del modelo de negocio. Y luego ya de ahí yo creo que es donde realmente vienen los buenos negocios, donde tú ya haces realmente lo que te gusta, no nada más porque lo viste o porque alguien te dijo, ¿no? Sino porque tú ya empezaste a trabajar en eso y te das cuenta si eres bueno o no. Yo te invito y te comprometo en el video. Así nos vean dos personas, ya estás comprometido, brother. Date una vuelta ahí con el Pipo para que nos muestres en un video corto cómo está el tema ahí de la ordeña. Nosotros que ya somos algunas personas que no tenemos la oportunidad de cultivar esas bonitas costumbres, porque es bien interesante lo que dice, porque habla del modelo de negocio y luego cómo le platicas y cómo le, no me refiero a que le cuentes, sino que tú nos participes tu experiencia ahí en la ordeña, pero yo lo veo de manera abstracta a la distancia y me pongo a pensar y digo, ¿cómo le platicas a alguien como el dueño de las vacas o como a Pipo? ¿Cómo le hablas de las obligaciones laborales, ¿no? ¿Cómo le hablas de que el gobierno te obliga a tener un sindicato, de que hay que tener contador, de que hay que pagar impuestos por vender leche con alcohol, cabrón, ¿no? O cómo vas generando todavía otra cosa más elevada,
en el tema de los negocios y de la gente importante que son CEOs y directivos y todo esto del mundo corporativo, hablar de cómo se atacan los pain points. Es un modelo de negocio que va desde estoy a un lado de la carretera, tengo dos vacas y hago un storytelling, le digo a la gente que esta vaca hace leche gruesa y esta vaca hace leche liviana y que hay dos maneras de preparártelo, ¿no? O sea, el flamazo para quemarlo y el otro que es el puritano o el más moderno, ¿no? Y de esa manera, ¿cómo vas bifurcando tus opciones de venta, ¿no? Eso es súper interesante. Y cómo puede llegar uno y decirle al papá de Pipo, oye, necesitas hacer contratos individuales de trabajo para el que baña las vacas, para el que las arrea, para tu hijo, o sea, si esto va a ser una empresa familiar, ¿cómo les propones un modelo de estructura de empresa? Súper interesante, brother, súper Y, interesante. a veces nosotros creemos que sabemos más que el otro, ¿no? A veces, ahorita escuchándote, de repente uno pensara que todos esos temas ellos podrían no conocerlos o podrían ser ajenos, ¿no? Pero de repente a mí me ha tocado y ojalá que voy a tratar de hacer lo posible por mostrárselos. Decía un cuñado por ahí, no aplicas la dormilona de estar hable y hable y el otro se quede dormido, ¿no? No, o sea, te das cuenta que no se duermen, que platicas de eso y ellos desde su estilo de vida te empiezan a platicar, no, sí, tengo mi permiso con ayuntamiento y soy ejidatario, o sea, saben de un tema que en el que incurren también en el trabajo y te dicen cómo mantienen a sus vacas, cómo es que están selladas, los parámetros que tienen que tener para sacar la leche. Y te das cuenta que no nada más está el puestecito ahí como uno se imagina al pasar con las dos vacas, ¿no? Y que tienes unas maderas para sentarte, te das cuenta que realmente la persona que está haciendo el trabajo, la chamba y que tiene sus vacas allí, también ordeñándose, tienen un tema de trabajo muy particular, pero que no están fuera de la ley. O sea, como dices, está su terrenito ese que está sobre la carretera, es su terrenito dado de alta. ¿Y cuánto Y, genera de billete, no? O sea, y cuánto no es un genera negocio y chiquito. libre de impuestos, ¿no? Porque ahí no hay ticket, ahí es así dando y dando. Pero habría que platicar todo eso porque el hecho de que no haya ticket no quiere decir que no pague impuesto. A lo mejor está como pequeño contribuyente o está en un régimen en el que paga una cuota mensual. No sabemos, o sea, igual sí, igual no. Pero eso es muy interesante para todas las personas que tienen un negocio familiar, porque también está el tema, y eso me gustaría a mí ponerlo ahí en la mesa, las reglas, cuando tú conoces las reglas del juego, aprendes a jugarlo y desarrollas tus habilidades. Pero ¿por qué desarrollas tus habilidades? Porque estás concentrado en lo que estás haciendo, que lo haces por pasión, lo haces por gusto, y no estás preocupado porque el de enfrente te va a hacer trampa, porque te va a meter el pie, porque si conoces las reglas, tú sabes y esa persona sabe que si te mete el pie, es trampa. Y si es trampa, lo van a sancionar y va a tener que pagar o tiene que respetarme. O sea, para eso sirve la ley. Es muy interesante, ¿no? Cómo en estos tiempos no entendemos por qué sirve la ley, por qué sirve el orden o en regla, ¿no? Y sí, sí es cierto que hay muchos recovecos en el tema laboral en México. La corrupción en las autoridades es un hecho, pero poco a poco vamos perfeccionando todo, incluso los métodos de corrupción se van perfeccionando, pero también nosotros en los modelos de negocio empresarial familiar, también tenemos que irnos mejorando, ¿no? E ir aprovechando todas las venedades que nos da el estar dentro de la ley y el tener un orden. Siempre va a ser así, ¿no? Es que no puedes estar pensando en si la ley logra. Es que la ley más bien, yo pienso con la que nosotros nos estamos manejando, que no siempre es así, pero pongámonos en ese panorama donde la ley sea corrupta, como dices, ellos van buscando el panorama para encontrar dónde cobrarte la corrupción. Mm. Entonces, si tú no tienes nada corruptible, digámoslo así, para ellos, no te vuelves mercado. Y lo simpático es creer que, como lo que decía Pipo un poco, o sea, ¿por qué no hacerlo? O sea, el problema es eso, que en base al desconocimiento hacemos lo que no está bien. Abrimos una tienda sin tener permisos, nos ponemos en la calle sin solicitarlo, decidimos empezar a contratar gente sin los panoramas que deben
y así seguimos. Esperamos que la ley venga a justiciarnos, a decirnos, oye, y entonces ya nuestro recurso más fácil, decía por ahí un asiático, que el mexicano está acostumbrado o que su modo súper es el caos, ¿no? Ese es su comodín, el caos. El mexicano en el caos es como el pez en el agua. Está acostumbrado a eso. No te puede decir tu papá, mañana no llegues a las 11 porque tú estás llegando a las 12 sabiendo que vas a tener un problema, pero estás acostumbrado a eso. Entonces, así vivimos. Nos vamos a abrir la tienda, nos vamos a ir a trabajar y hasta que no tenemos el problema ahí, bueno, ya vemos qué hacemos. Pero si la solución fácil en el momento del papá es, te va a dar dos nalgadas, bueno, ya dos nalgadas y me voy, me pongo doble pantalón, ¿no? Como muchos dicen. O en el caso de trabajo, pues van a venir, me van a multar, pero ya ahí me hago un business con el que me va a multar y ya, o sea, la libro. Y ese es el pan de cada día. Estamos acostumbrados al problema en sí. Y cuando alguien nos dice, así no debe de ser, la ley debe ser de este modo, el orden debería ser que tú llegues a las 11 si te dijeron, no sabemos andar ahí, Pero fíjate ¿no? que eso es parte de la idiosincrasia, o sea, eso es parte de lo que promovemos en Café Laboral, que es el tema de la cultura laboral. Estamos hechos a una idiosincrasia de otro tiempo completamente, en otro contexto cultural, porque ahora en un mundo que nos guste o no tenemos que admitirlo, es el tema de la globalización. O sea, imagínate que el negocio este de la ordeña que yo te compartí en el Chivato, este compa tenía un estacionamiento a un lado que le rentaba a un vecino porque se le llegaban a juntar hasta 150 coches, ¿no? Entonces, imagínate de a 30 pesos por 150 personas, un viernes, un sábado, un domingo. Entonces, sí es business. Sí. Y es importante, ¿por qué? Porque consideramos a veces que ese tipo de negocios informales, donde hacemos trampa, donde se nos educa cómo darle la vuelta para, como tú dices, ponerme dos pantalones para la nalgada, creemos que eso es lo correcto y es lo que nos va a dejar un beneficio. Pero ¿qué tal si exploramos cumplir con la norma, cumplir con las leyes, poner en orden lo que nos pide el Estado que debemos tener en orden y dentro de los márgenes de la ley nos movemos con soltura? ¿Sí me explico? O sea, ¿qué me permite la ley y qué no me permite? Entonces, yo hago lo que la ley me permite, cumplo con lo que la ley me pide y en el margen de la ley tengo asesores, tengo consultores, contadores, abogados, coaching, lo que quieras tener, ¿no? Y desarrollo una estructura de negocio donde en vez de vender 75 pajarets al día, pues a lo mejor si me meto en ese orden, puedo vender 300. Y ya me da o sea, imagínate lo bonito que sería, estoy hablando muy en serio, imagínate lo bonito que sería que te recibiera un hostess, hombre o mujer, con un traje tradicional, ¿no? Y que lo pudieras vender a hoteles, que lo pudieras vender como una experiencia culinaria a la gente cuando llega al aeropuerto allá del lado de Cajititlán y que dijera, voy a ir y vengo de otra parte del mundo donde no hay vacas, donde las vacas están encerradas y se está pasteurizando la leche y hay niños que no ven las vacas hasta los 15, 18, 20 años o que no se sabe de dónde viene la leche, estoy hablando muy en serio, generas turismo, ¿no? Y con el turismo generas experiencia. Y que es una tendencia ahora en el turismo de experiencia, ¿no? O sea, y más real y más orgánico para utilizar palabras contextuales. Que imagínate cuando te dicen, y la gente está de Italia, de Florencia, de Roma, de Venecia, que se están cansando del turismo y que rompen los negocios por eso y que tienen topada la ganancia en sus empresas porque dicen que tienen mucho turismo. Imagínate el turismo en México vendiendo la experiencia de la ordeña y teniendo un modelo de negocio donde tienes holandeses, alemanes, canadienses, argentinos, suecos, japoneses, que van y ven a las personas uniformadas con un bonito atuendo mexicano tradicional y les estás vendiendo un pajarete, ¿no? Imagínate qué interesante sería un modelo de negocio así que puede crecer si lo metes en el orden de la ley. Sí, muy importante todo lo que platicas en cuanto al turismo. Y me hace de repente
pues en base a todo lo que uno va viendo y veo mucho a un chico, no me acuerdo el nombre, aunque lo sigo, no soy mucho de grabarme los nombres, pero que ahorita anda viajando mucho por China, ¿no? Es un canadiense nativo mexicano, pero que se originó, se nacionalizó en Canadá y actualmente viaja a China, después pregunto el nombre. Pero algo de lo que me hace ver con lo que platicas de la globalización y en base al tema de cómo se va moviendo el business, es, por ejemplo, aquí en México, eso no lo dice él, eso lo revisé después yo, hay una cantidad de migración de extranjeros, un número asiáticos que ya habían logrado tener la nacionalidad mexicana. Y eso indica, y que ha crecido en ese porcentaje, creo que del 2019, creo que decía para acá, un 50-60% más que todo lo anterior, de los que ya querían nacionalizarse como mexicanos, siendo asiáticos, en este caso chinos, la mayor parte. Pero indicaba que ellos tienen negocio, hacen negocio en México, como dices, llevando tradición, ¿no? Desde su comida, productos que si tú quieres podrían ser, como todos decimos, es la fayuca y lo que tú quieras, pero finalmente es de su país. Y llevan ellos en el sistema, pues las reglas, porque creemos nosotros en nuestro sistema que al extranjero sí le tenemos que hacer que cumpla las reglas, no enseñarles las ventajas, sino enseñarles las desventajas que serían las leyes, ¿no? Y eso me llega a ver, a pensar que, pues, lamentablemente sí es parte de nuestro modo de vida en el que decimos, él sí tiene que cumplir con todas las reglas de contratación y de apertura. Y ya empieza a ser un mercado en el que competimos. Y si nosotros que vivimos aquí, tenemos aquí los medios, las facilidades para poder abrir un negocio, y digo las facilidades porque, siendo sinceros, cualquiera de nosotros de repente puede pensar en empezar a vender cualquier cosa desde nuestra casa actualmente con estos medios y tenemos ventajas, encontrarnos con el punto de cliente que queremos, ya sea por zona o mayor a eso, y no sabemos a qué le estamos entrando más allá de querer entrar a un negocio. Y yo creo que los asiáticos lo tienen, los que han llegado aquí lo tienen más adelantado que nosotros. Como dices, ellos se adelantan a este sueño del que hablas tú, por ejemplo, de pensar en un artículo regional, incluso no siendo ellos los nativos. O sea, sabemos que venden las adelitas chinas, sabemos que ya venden papel picado chino, ¿no? Con nuestra esencia. Y no estoy en contra de ellos, pues mucho menos. A lo que me refiero es que el mercado que se está explotando con base a las leyes, lo está haciendo alguien más porque nosotros no lo aprendemos a hacer bien. Y tendremos que esperar a que nosotros lo hagamos bien y que podamos entrar a las reglas como debe ser y que nos dejan grandes beneficios, como dices, y no a ratos encontrarnos precisamente a la China poblana que sí sea China, ¿no? Pero fíjate, hay algo que me gustaría puntualizar, es la idiosincrasia del latinoamericano, en específico del mexicano, en una gran mayoría. No sé qué tanto las nuevas generaciones, porque no podría asegurarlo, pero hasta ciertas edades se piensa que la ley es punitiva. ¿Qué significa esto? Se piensa que la ley es para amarrarnos las manos y es todo lo contrario. En un mundo globalizado, la ley genera libertad. ¿Qué significa esto? Si el papá de Pipo se le pone un compa enfrente y se pone a vender lo mismo, si Pipo está con su papá y generan un modelo de negocio donde tienen su permiso del gobierno, donde tienen su contador, donde pagan impuestos, donde tienen contratos de trabajo, tienen seguro social, o sea, que cumplen con las leyes, pueden voltear y decirle al de enfrente, cúmplelas tú también. Entonces, no nada más es ponerse a vender leche. Se trata, al meterte a la ley, al cumplir las reglas, generas competencia. Y Ujú. siempre que hay competencia, gana el mejor. ¿El mejor para qué? El mejor para jugar. No la mejor leche, no la mejor vaca, no el mejor alcohol del 96, ¿sí me explico? El mejor para vender pajaretes. Entonces eso genera un mejor servicio para el consumidor. Porque entonces si tienes enfrente una competencia o a 2 kilómetros tienes otro compa que vende pajaretes y tú estás cumpliendo con todas las normas laborales o con todas las normas que debe tener una microempresa y el otro no, está fuera del mercado. ¿Sí me explico? Porque si no cumple la norma, tiene que estar fuera del mercado. Esa es la importancia. Si está dentro, ¿quién va a terminar ganando?
Pues el consumidor. Tú o el otro que llega a echarse su pajarete en la mañana, ¿no? Con su alcoholito a gusto. Hay una homologación. ¿Qué significa esto? Que llegas tú, pero llega el jornalero también, pero también llega el gerente del hotel que está ahí a un lado del aeropuerto, pero y llega la mujer y llega la gerente de tal vez un hotel que está en Ajijic y, o sea, cualquier persona puede llegar con tranquilidad, echarse su pajarete y sabe que ese negocio que está en regla te va a dar el mejor servicio con el mejor producto pensando en ti, en el consumidor. Y eso para mí lo lleva a un grado de competencia que es en beneficio de todos. Yo cuando empecé a estudiar derecho, yo creía que, porque así se decía, ¿no? La ley es para romperse. Y ahora entiendo que la ley es para respetarse. O sea, la ley es para establecer los parámetros del juego. ¿Sí me explico? Cuando estuve trabajando de freelance como merchandising en tiendas de Medrano y Obregón, pues son tiendas de particulares. Y me di cuenta que trabajar con el cliente directamente, en este caso los pymes, los dueños de las tiendas, era complicado porque ellos ya tenían algo a lo que yo le llamo el tumbaburros. ¿Por qué tumbaburros? Porque si ellos estaban acostumbrados, para hacer un paréntesis rápido, el merchandising, que es acomodo de las tiendas, ropa, en fin. Y en ese sentido hay técnicas, como en las leyes hay una manera de hacerlo. Y la gente estaba desacostumbrada. Estamos hablando que aquí Obregón y Medrano es la zona comercial local, donde la mayor parte de los microempresarios empiezan a desarrollar un producto, empiezan a revender, a tener este tipo de contrataciones y a su vez me ponen las cosas enfrente. Y bueno, el freelance hacía este trabajo de enseñarles cómo se puede mercadear mejor un producto para que vendieran. En ese contexto, me costaba mucho trabajo hacer que ellos respetaran el acomodo por color, por la forma, por el diseño, porque tuvieran las herramientas necesarias para poder montar una tienda. ¿Y a qué voy con eso? Bueno, ya en ese contexto del cliente, lo que quiere ver es dinero. Y para eso, él tiene un temor, pues, la pérdida de ese dinero. Él tiene un presupuesto al cual le va a llegar cada semana y sabe bien que cuánto está cayendo en la caja, porque ahí no es como que se reporte a un patrón después, es el diario. Ahí el freelance quien acomodaba estaba jugando con el dinero del patrón. Si me mueves las cosas de modo que a mí no se me genere, entonces tenía que llegar a este juego de decirle, yo sabiendo que la ley o las reglas funcionan, esta semana lo que yo haga, porque hay veces que trabajaba un día en la Madrid, acomodaba la tienda toda, 30 metros cuadrados, y en ese espacio la gente en Medrano monta un inventario de arriba de 1,5 millones, y tú tienes que hacer lo que tengas que hacer. Una chinga, ¿no? Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche acomodándole. Bueno, en la hora que ellos cerraban de 8 a 10, al otro día a las 10 de la mañana, 8 de la mañana que lleva, ya estaba todo movido. Lo que te llevó más de 8 horas a arreglar, al otro día estaba de nuevo mal para ti. Para el cliente era tú hiciste el trabajo mal. Una vez lo aceptabas, decías, bueno, ¿cómo me le pongo al dueño? O sea, ¿cómo le digo a él que él mismo se está saboteando? No podía, otra vez hacía su tienda, otra vez volvía a hacer, pero ¿qué pasaba? Algo muy particular. El dueño al segundo día se da cuenta que cada que tú movías, cada que volvía a caer dinero. Entonces él ya no quería que movieras una semana, quería que movieras diario la tienda, porque diario caía dinero en mayor cantidad. Y yo los invito a los pymes y a todos ellos, si ustedes aprenden a usar la ley y se esperan a ver el resultado, van a generar un Exacto. beneficio, cabrón. O sea, un beneficio. Quítate el pinche tumbaburros de estar generando siempre mover las cosas a tu modo. Deja que te expliquen quienes sí saben. Y en base a eso te va a llegar una lana. Que vengas una vez, vas a creer que las leyes estén siempre para ti. Para toda la banda que nos está oyendo, que esperamos que poco a poco se vayan sumando, ya hemos tenido cada vez más seguidores, vamos de manera orgánica creciendo porque no creemos en otra manera de crecimiento. Y ahí vamos yo trabajando, los saludamos y a todos aquellos que quieran ordeñar el negocio, pues primero hay que alinear las vacas, hay que entender cuál es el modelo del negocio, hay que entender al cliente, hay que conocer las reglas del juego y a partir de ahí podemos crecer.